Yo creo que estamos viviendo un tiempo realmente trascendente. Estamos viviendo un tiempo, la palabra dice que son los últimos tiempos. Así que tenemos que aferrarnos, tomarnos, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos? Yo hoy día voy a continuar con esta palabra, ¿verdad? Que dice que tenemos que estar firmes. ¿Sí? Ahí quedamos el domingo pasado, estar firmes. Eso quiere Dios. Vamos, yo les invito a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y ayer durante el día estuve meditando en esto y yo decía, Señor, aquí hay tanta riqueza, aquí hay tanta profundidad. Efesios, por lo demás, hermanos, Efesios 6, 10, el último capítulo dice, por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. La mayoría de las traducciones dice, por lo demás, hermanos, ¿verdad? Tomen fuerza, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y luego dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Firmes. O sea, sin la armadura de Dios no podemos estar firmes. Ojo. Y no una poca armadura de Dios, sino toda la armadura de Dios. ¿Ok? No es nuestra armadura, es la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego añade el verso 12, dice, porque no tenemos lucha. Yo les decía el domingo pasado, nos gustaría quedarnos ahí nomás, ¿verdad? No tenemos lucha, ¿sí o no? ¿A cuánto le gustaría que fuera hasta ahí nomás? Dice, no tenemos lucha, ¡ah, qué rico! ¿Cuántos tienen luchas? No luchas con, no sé. ¿No tenemos lucha, dice? ¿O tenemos lucha? Tenemos lucha, ¿verdad? Pero no lucha contra carne ni sangre, o sea, no contra personas, no contra individuos, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hasta ahí nada más, hasta ahí, porque aquí hay mucho contenido. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nos insta, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a estar firmes, a tomar fuerzas. ¿Cuántos están tomando fuerzas? Pero ahora, ¿cómo nos vamos a fortalecer en el terreno espiritual? Aquí no nos está hablando, ¿verdad?, de tomar fuerzas físicamente para poder entrar en la lucha, en la pelea. ¿Cómo nos fortalecemos en lo espiritual? Y yo les quiero decir algo, y lo dice la palabra, ¿verdad? No hay nada en nosotros que nos pueda dar esa fuerza y nos pueda capacitar para estar fortalecidos. O sea, no podemos tomar ni hacer nosotros algo. En nosotros mismos no podemos ser fuertes. En nosotros mismos no podemos tener fuerzas. Sino que dice la palabra, dice, tomen fuerza, fortalezcanse, pero en el poder de otro, no en el poder nuestro. ¿Sí? Sí. ¿En quién nos vamos a fortalecer? ¿De quién vamos a recibir la fuerza? ¿Cuántos ven y se dan cuenta que necesitan esa fuerza y ese poder de Dios? Nosotros no vamos a encontrar ni vamos a lograr tener una fortaleza espiritual. Dependemos de Dios. Necesitamos de su fuerza. ¿Y Dios tiene fuerza? Amén. ¿Dios tiene poder? Mire, me gusta lo que Pablo le dice en esta misma carta a los Efesios. En el capítulo 1, dice que el apóstol dice que él ruega a Dios, el Padre de Gloria, dice, ruego por vosotros, dice,
y hago memoria de ustedes en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría y revelación. Pablo oraba por los efesios para que tuvieran sabiduría y revelación. ¿Por qué no dice revelación y luego sabiduría? No, se necesita sabiduría para saber qué hacer con esa revelación. ¿En qué? ¿En qué nos dé sabiduría y revelación? En el conocimiento de Él, de nuestro Señor. Dice, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis 3 cosas. ¿Cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia para los santos? 2, para que sepamos, ¿verdad?, cuál aquella supereminente grandeza de su poder. ¿Y cuál es la esperanza de la vocación con la cual fuimos llamados? O sea, él oraba por los hermanos en Éfeso para que supieran a qué Dios los había llamado. ¿Cuál era la esperanza? ¿Y cuál la riqueza de la gloria que nos espera? Pero sobre todo en el punto 3, al final de lo que acabo de leer, dice que para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, hay un poder disponible para nosotros. Pensé que esto se iba a sacudir. Estoy diciendo que hay un poder que Dios tiene para nosotros, la supereminente grandeza de su poder, esa que obró en Cristo resucitando de los muertos. Ese mismo poder está para nosotros, disponible para nosotros. Acuérdense que Jesús dijo antes de irse, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hemos recibido un espíritu flaco, débil, raquítico, no hemos recibido un espíritu, ¿verdad?, de debilidad, sino un espíritu de fuerza, de fortaleza. Dios quiere que estemos firmes. Dios quiere que estemos firmes en lo espiritual. Así que tenemos que tomar fuerzas de Dios, hermanos. De Dios vienen nuestras fuerzas. Pero también nos lleva el versículo siguiente, el versículo 11, que dice, pero tenemos que vestirnos. Y esto es sumamente importante. Yo les preguntaba el domingo pasado, ¿qué lo viste a usted físicamente? Todos nos vestimos, ¿verdad?, en el terreno físico, pero en el terreno espiritual, ay, Señor, vísteme. ¿Cómo se vería así? Orando al Señor, Señor, ponme la armadura. Tenemos que ponernosla nosotros tenemos que ponernos armadura, nosotros tenemos que vestirnos con lo que Dios nos ha provisto. Yo les decía el domingo pasado, ¿verdad?, que uno de los grandes problemas del cristiano es que no sabe lo que tiene, no sabe lo que Dios le ha dado. Me gusta lo que Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, dice que Dios nos ha dado su Espíritu para que conozcamos. ¿Para qué nos ha dado su Espíritu? Para que lo pongamos en el currículum, ¿verdad? No, yo recibí el Espíritu. Para que nos jactemos y digamos, no, el Espíritu está dentro de mí. Sino dice que nos ha dado su Espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos saber lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios les ha dado? No lo que tenemos que comprar de Él o adquirir de Él, sino lo que Dios nos ha dado gratuitamente, por gracia. Amén. Entonces, Dios nos ha dado muchas cosas y muchos cristianos desconocen eso. Yo creo que esta mañana salgamos claritos de aquí, ¿verdad?, que la fuerza espiritual viene de Él y que Él la tiene y la ha provisto para nosotros, para que tomemos fuerza y nos fortalezcamos en el Señor, y también que nos ha provisto una armadura especial, ¿verdad?, y que tenemos que ponérnosla. Pero algunos dirán, ¿para qué me voy a poner armadura? Ahí está el punto. Y hay algo que yo quiero enfatizar. La armadura no es para que vayamos a la piscina, ¿no es cierto? Ni para que vayamos de paseo, ¿verdad? Alguien se pone una armadura no para ir a descansar, ¿verdad?, un día domingo. Alguien se pone una armadura, ¿para qué? Para luchar. Para tener que dar la lucha, para tener que dar la pelea, para estar preparado, para estar en condiciones. Usted no puede, ¿verdad?, enfrentarse al enemigo en el terreno físico si no está provisto, ¿verdad?, de
de una armadura. Bueno, aquí habla de armadura, hoy día, ¿verdad?, es más sofisticado, las cosas son diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Piezas que hay que colocarse para poder enfrentar. Yo no sé si han visto ustedes a carabineros, cuando sale, ¿verdad?, algún enfrentamiento, alguna cosa, ¿verdad?, complicada, van pero con protección, ¿sí o no? ¿Lo han visto? Los zapatos no son zapatillas de ballet, ¿sí o no? Hay un traje, ¿verdad?, que protege de balas, ¿sí o no? También, ¿verdad?, hay protección en la cabeza, fundamental. O sea, hay partes vitales que se deben ser protegidas. En la antigüedad ya se hacía así. Entonces, el tema, ¿saben cuál es? Que muchos cristianos no se han puesto la armadura ni se han vestido porque no saben que están en una lucha. No saben que están en una pelea. No saben que tienen que tener fuerza, ¿verdad?, y enfrentar a un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos cristianos ignoran que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortaleza, para derribar toda altivez, todo pensamiento, toda maquinación del enemigo. No ignoramos sus maquinaciones. No tenemos lucha. No tenemos lucha contra carne ni sangre. El problema, ¿saben cuál es? Que para muchos lo que ven, ¿verdad?, es la superficie. Muchos están luchando contra, a lo mejor, el sistema político, ¿verdad? Están luchando contra personas, ¿verdad? A lo mejor enemigos físicos y de carne y hueso. Y perdemos el tiempo en eso. Tenemos que ir bien al interior, a la profundidad. ¿Cuál realmente es la lucha? Y nuestra lucha dice que es contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Cuántos creen que hay un Dios poderoso? ¿Y cuántos saben que hay un Satanás, un enemigo de nuestras almas, que en primer lugar es enemigo de Dios y también es enemigo nuestro? Y que no nos quiere, que no nos ama. ¿Saben? Yo he visto un pensamiento turbado en muchos cristianos. ¿Cuál es el pensamiento turbado? Que dicen y piensan que las cosas que están sucediendo, ¿verdad?, y que suceden, no, son circunstanciales. No, lo que me pasó, ¿verdad?, no es porque naturales, ¿verdad? Estoy enfermo, tengo esto, no, es normal, ¿verdad? Estoy en una depresión, pero yo sé por qué me ha venido la depresión, ¿verdad? Me he desalentado, se desalienta y ellos lo ve como normal, como natural. Y no alcanzan a percibir que detrás de eso está Satanás. Miren, hay miles y miles de demonios, ¿verdad?, trabajando en las esferas espirituales, en los aires, y ese es el punto. Ellos, ¿verdad? ¿Cuántos se dan cuenta que este mundo va en picadas? ¿Cuántos se dan cuenta? No, es que es normal, ¿verdad?, las cosas que están sucediendo. ¿Acaso no el enemigo ha venido trabajando, ¿verdad?, por años y años y miles de años y trabaja? ¿Por qué? Porque ama a la raza humana. Porque quiere, ¿verdad?, hacer cosas en favor nuestro para que nosotros tengamos una buena relación con Dios. No. O sea, cuando usted lidia con una enfermedad, usted está lidiando con el enemigo. No, es que Dios, ¿verdad? El otro día conversaba con una hermana, ¿verdad? No, es que le dijeron, no, es que Dios, ¿verdad?, le mandó esa enfermedad para probarlo, para ver. No, es que las enfermedades no son naturales, son. ¿Acaso Dios hizo el mundo para que se enfermara? ¿Acaso Dios lo hizo a usted para que fuera débil y esté enfermo? ¿Acaso Jesús no dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? ¿Qué quiere decir eso, que tengamos vida y la tengamos en abundancia? En el cielo alguna vez, a lo mejor si somos fieles, vamos a estar fuertes y débiles, o sea, fuertes y sanos en el cielo. Él dijo que Él había venido para que tengamos vida y la tengamos abundante. O sea, Él quiere que tengamos una vida sana y una vida fuerte. Cuando Jesús, no sé si usted lo ha seguido a través de su biógrafo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo lo he seguido a Jesús viendo, pero me he dado cuenta de una cosa, que Jesús a todos, absolutamente a todos los que vinieron a Él los sanó.
¿Me escuchó bien? Muéstreme un solo pasaje en la Biblia que haya venido alguien a Jesús y no lo haya sanado. Que le haya dicho, no. Esta enfermedad, ¿verdad? Te la mandó Dios y es una prueba y tienes que ahí aguantarla como puedas. Muéstreme un pasaje. Si no, dice la Biblia que se amontonaban y se tiraban encima de Jesús para tocar a Jesús y ser sano. Y Jesús lo sanaba todo. Me gusta lo que dice Pedro en el libro Los Hechos, que Jesús, el enviado de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todo el pueblo y a los oprimidos del diablo. Es el diablo el que te oprime. Es el diablo, ¿verdad?, que quiere que estés enfermo. Es el diablo que no quiere que tú sigas adelante y que estés fuerte y que estés sano. Es el diablo que trae, ¿verdad?, depresión, trae desilusión. ¿Cuántos han sido desilusionados? La depresión, ¿saben? Es la enfermedad que hoy día más se conoce. ¿Sí o no? El otro día veía de una ex ministra de arte, creo, algo así, que está viviendo una depresión tremenda y que para ella la vida no tenía razón de ser. Entonces el enemigo va a venir y va a querer, ¿verdad?, sacarnos de la posición que tenemos en Cristo, de ser bendecidos en Él. Yo les leía el domingo pasado, ¿verdad?, en Efesios, cuando dice que Dios por su misericordia, ¿verdad?, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Y yo les mostraba en Efesios capítulo 2 que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Pero nosotros nos vemos como nosotros nos vemos o nos queremos ver o como nosotros, el entendimiento que nosotros tenemos. El problema nuestro es que nosotros no nos vemos como Dios nos ve. ¿Me escuchó bien? El problema suyo es que usted no se ve como Dios le ve. Usted se ve como usted se ve, con sus ojos limitados, con su, a lo mejor no revelación, no entendimiento. Usted se ve, ¿verdad? Se ve débil, se ve enfermo, se ve pobre, se ve miserable y el diablo le achaca, le dice, ¿qué eres? No vas a lograr nada, no vas a alcanzar nada. Y te quiere aplastar y te quiere hundir, ¿verdad? Y no vas a salir adelante. Pero Dios no nos ve así. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve victoriosos. Dios nos ve vencedores. Dios nos ve triunfantes. Entonces, en la medida que nosotros ejerzamos fe en cómo Dios nos ve, vamos a vivir de esa manera. Nosotros tenemos que vivir y creer lo que Dios dice de nosotros. Si Dios dice que somos fuertes, diga al débil, fuerte soy. Dice la Escritura que el débil tiene que decir, soy fuerte. Pero usted se mira a sí mismo y dice, fuerte. Más encima soy flaco. Pero fuerte en el Señor. El apóstol Pablo llegó a una conclusión. Entre más dificultades, entre más problemas tenía, entre más, ¿verdad?, dificultades, entre más difícil era su caminar, entre más débil estuviera, se daba cuenta que Dios era más fuerte en él. ¿Me escuchó? Entre más dificultades tenía el apóstol, decía, Dios se hace más fuerte. O sea, cuando él era débil, Dios era fuerte en él. Pero cuando nosotros somos fuertes en nosotros mismos, ¿verdad?, y nosotros queremos, ¿verdad?, mantener todo, estar bien, ¿verdad?, cuando la salud está buena, cuando la economía está buena, ¿verdad?, cuando no hay dificultades en el hogar, decimos, yo no necesito a Dios, no necesito congregarme, no necesito leer la palabra, no necesito orar, no necesito tener comunión con los hermanos, estoy bien. Nosotros necesitamos estar siempre fortaleciéndonos en el Señor y vistiendo esta vestidura, colocándonos la vestidura, esta armadura que Dios la ha provisto, porque estamos en una lucha. No son las circunstancias, no son los problemas, el enemigo anda, ¿verdad?, sabe que le queda poco tiempo. Las cosas no se van a mejorar. No pongamos la confianza, ¿verdad?, en otro gobierno o en una nueva constitución, como que las cosas van a cambiar. Las cosas van a ir de mal en peor.
Perdone que le diga eso, pero lo está en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mirada aquí abajo. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios de los cielos, sabiendo, ¿verdad?, que esto no es una ilusión, ni una fantasía, ni una utopía, que Él viene y nos viene a buscar y que nos estamos preparando. ¿Saben? Una de las partes que podría decir yo produjo una transformación en mi vida fue cuando empezó a venir un desencantamiento en mi vida. Me empecé a desencantar de todo. Y a eso le falta a algunos, desencantarse de todo. O sea, ya empecé a mirar, ¿verdad?, las cosas del mundo como no atractivas. Empecé a ver que todo lo que había en el mundo, ¿verdad?, era vanidad y aflicción de espíritu. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Me estoy volviendo loco? O sea, no tiene atractivo. Empecé a darme cuenta que el mundo no puede ser mi hogar. Empecé a mirar, ¿verdad?, que hay un paraíso y un lugar mejor al cual quiero irme. Sí. Pero tenemos que estar firmes. Mire, yo he mirado un poco, ¿verdad?, el proceso que tuvo el pueblo de Israel. El proceso del pueblo de Israel nos dice muchas cosas, nos ilustra muchas cosas para nosotros. Dios llamó a Abraham, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, él siendo pagano, no siendo judío, ni creyente, ni nada. Dios lo llamó, ¿verdad?, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham cruzó ríos, por eso se llaman hebreos. Hebreo significa que cruzaban ríos. Cruzó, ¿verdad?, hasta cruzó el río Jordán. Estuvo en Canaán, estuvo en la tierra. Pisó la tierra de Israel, la tierra de Palestina, y estuvo ahí, pero Dios no se la entregó. Él vivió como extranjero, pero él tenía una promesa de Dios que esa tierra sería para su descendencia. Él se sostuvo como mirando al invisible. Y luego pasaron muchos años, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, lo vemos en Egipto, ¿verdad? Le hago la historia corta. Y Dios lo saca de allí, ¿verdad? Y para sacarlo, el último juicio que Dios derramó sobre Egipto, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Pero dijo al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero pascual, pintaran el dintel y los postes, ¿verdad? Y que el ángel de la muerte, del juicio, pasaría y no los tocaría. ¿Y fue así o no? Salieron victoriosos. La sangre, la señal de la sangre los libró de la muerte del primogénito. Y Faraón y lo echó, ¿verdad? Y se fue. El juicio de Dios cayó sobre Egipto, pero no cayó sobre el pueblo de Israel. El Cordero Pascual nos habla del sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Luego, ¿verdad?, lo lleva por el mar, ¿verdad?, al frente, el mar Rojo, y pasa el pueblo de Israel en seco. Pasa, ¿verdad? ¿Y allí qué ocurrió? Allí, ¿verdad?, el mar que se haya abierto nos habla de la muerte también de nuestro Señor Jesucristo. El mar Rojo se abrió y ellos pasaron en seco y fueron librados de Faraón y del poder de Faraón, tipo de Satanás y de sus demonios. Y los llevó, ¿verdad?, para dejarlos morir en el desierto. ¿Ah? Pero murieron en el desierto. Y ellos mismos dijeron, Dios nos trajo hasta aquí para morir en el desierto. Dios no, Dios quería introducirlos en la buena tierra, en la tierra de la abundancia, en la tierra de la bendición. Pero para llegar hasta el otro lado, ¿verdad?, tenían que pasar el río Jordán. ¿Y qué ocurrió? Que, haciéndole la historia corta, y usted sabe, ¿verdad?, que cuando fueron a ver al otro lado, ¿verdad?, del río Jordán, que fueron los espías, los exploradores, 12, uno de cada tribu, un príncipe, ¿verdad? 10 dijeron, no podemos llegar y entrar a esa tierra, no podemos poseer esa tierra. ¿Por qué? Porque hay gigantes, porque están armados, porque tienen ejército, porque tienen murallas. No podemos. Y todo el pueblo, ¿verdad?, se desalentó, se desanimó. ¿Saben? Siempre el enemigo va a poner cosas, ¿verdad?, difíciles y nos vamos a desalentar. Pero Caleb y Josué dijeron, sí podemos. Dios nos la ha dado, así que podemos, vamos. Pero Dios dijo, ¿verdad?, ¿será como ellos dijeron? Ellos dijeron que no podían, que iban a morir en el desierto, y así fue.
Pero luego, ¿verdad?, se levantó, ¿verdad?, esta nueva generación y Caleb y Josué pasaron el Jordán en seco. Eso también nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero Pascual nos habla, ¿verdad?, del juicio derramado sobre Egipto. El Mar Rojo nos habla, ¿verdad?, de la muerte del Señor Jesucristo, donde nos libra del poder de Faraón y de todos sus demonios. Pero ahora tienen que pasar otra muerte, tipificada en la muerte del Señor Jesucristo, otro aspecto de la muerte del Señor Jesucristo. Tenían que pasar, ¿verdad?, el Jordán para dejar todo atrás, para entrar en una vida nueva y en una vida de bendición. Y yo me hice esta pregunta, ¿y por qué Dios se la hizo así complicada? Les dijo que tenían que entrar, pero tenían que poseer. Tenían que entrar, pero tenían que luchar. Tenían que entrar, ¿verdad? Y que todo lo que pisara la planta de sus pies sería de ellos. Todo se les había dado, pero había que dar un paso, había que pelear, luchar. Y tenían que quitarle, ¿verdad?, al enemigo, a esas 7 naciones que habían allí, tenían que quitarle lo que Dios les había dado. Pero Dios les dijo, yo estoy con ustedes. ¿Fue así o no fue así? Dios estuvo con ellos, tomaron posesión, ¿verdad? Entraron. Pero ahora nosotros vemos una cosa. Hay una diferencia con nosotros. Y escúcheme bien esto. La diferencia es que nosotros no peleamos una guerra o una batalla para poder vencer al enemigo. Nosotros peleamos una batalla para sostener la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que las armas que allí se enumeran en Efesios 6 no son armas ofensivas, sino son defensivas. ¿Qué ocurrió con Rusia y Ucrania? Ucrania hizo una guerra ofensiva o defensiva. ¿O ha estado haciendo? Defensiva. Y Rusia, una guerra ofensiva. ¿Por qué? Porque Rusia fue al terreno de Ucrania, ¿verdad?, a tomar posesión, a quitar, ¿verdad?, lo que ellos ya tenían. Pero los ucranianos, ¿verdad?, se defendieron ante un enemigo que venía a invadirlos. ¿De qué estoy hablando? Que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a mantenernos firmes, no para lograr algo, sino para retener lo que ya Cristo Jesús ha logrado. Cristo Jesús, ¿verdad?, venció a nuestro enemigo. No solamente lo venció, ¿verdad?, allí en la cruz, sino que también lo mostró públicamente y le arrebató, ¿verdad?, todo lo que tenía. Entonces, esa victoria es nuestra. Hemos sido llamados, ¿verdad?, a pelear y a luchar por algo que es nuestro. Dice que no tenemos que poner toda la armadura para estar firme contra las acechanzas del enemigo. ¿Y cuáles son esas acechanzas? La palabra acechanza, les decía el domingo, es, ¿verdad?, esa estrategia que tiene el enemigo que va a ir, ¿verdad?, y va a perseverar y va a continuar. Satanás es así. Va a mirar, ¿verdad?, cuáles son tus debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Y va a insistir en eso, ¿verdad?, hasta lograr su objetivo, que es derribarte. Me gusta lo que Jesús dijo. Jesús dijo, ¿verdad?, cuando el hombre fuerte guarda su casa, ¿verdad?, todos sus bienes permanecen seguros. Pero si viene uno más fuerte que él y lo derriba, le quita, ¿verdad?, sus armas en las que él confía. Y él estaba hablando de sí mismo. Porque hasta antes que Jesús viniera, Satanás, ¿verdad?, tenía dominio y tenía potestad y tenía todo bajo sus pies. Pero cuando Jesús vino, ¿verdad?, le quitó. Por eso Jesús dice en Apocalipsis, hey, tengo las llaves de la vida y de la muerte. Tengo las llaves del sepulcro. Por eso dijo también que él edificaría su iglesia y que las puertas de la muerte y del Hades no prevalecerían cerradas, sino que se abrirían ante él. Jesús vino y nosotros tenemos que entender, redención no es simplemente que Jesús pagó por nuestros pecados, hermano. Eso nos ha enseñado la religión. Sí, Jesús pagó por mis pecados y listo. No, si es cierto, maravilloso es. Y si hubiese hecho eso, nada más
Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están felices porque el Señor les perdonó sus pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz? Pero Él vino a otra cosa más. Vino, ¿verdad?, deshacer las obras del diablo. Dije que vino a deshacer las obras del diablo. Que vino a hacerlas, a quitarlas, a sacarlas. Entonces el enemigo hoy día es un enemigo derrotado que va a venir con mentiras. A engañarnos de alguna manera, ¿verdad?, para hacernos ver que nosotros, ¿verdad?, no valemos nada, no significamos nada, que tenemos que sufrir y que tenemos que estar allí, ¿verdad? Como el enemigo, lo único que quiere, y lo procura en muchos, es que estemos callados. Cristiano callado, sinónimo de cristiano derrotado. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que hablar mucho? Un cristiano victorioso es un cristiano que alaba. Un cristiano que bendice a Dios, que glorifica a Dios, que reconoce a Dios, que dice gracias Señor, porque lo que tengo viene de ti, de lo recibido de tu mano. Lo recibo de ti y agradeces, agradecido. Es un cristiano que ora. Es un cristiano que confiesa la palabra. Yo les he enseñado que es confesar la palabra. Confesar la palabra es decir lo que Dios dice. Si Dios dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Lo dice Él en su palabra. ¿Cuántos creen que es palabra viva y eficaz y activa? Y que es verdad. Si Él lo dice así, yo lo tomo y lo digo. Confieso lo mismo que Él dice. Y digo, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Amén. Y yo me tomo de eso. Entonces, debemos estar firmes, debemos tomar fuerza del Señor, debemos ponernos la vestidura y la armadura porque estamos en una lucha. Usted dirá, no, pero no, eso ya es ser fanático. Yo creo que Dios existe, sí, yo creo con todo mi corazón, pero Satanás, tengo mis dudas. Es un mito, ¿verdad? Eso lo pintan, ¿verdad?, con cachos, con una cola, ¿verdad?, y con una horqueta. Esa es la típica imagen que tienen muchos. ¿Es así Satanás o no? ¿Será así? No es así. Es el enemigo de nuestras almas. Por eso dice que tenemos que ponernos toda la armadura para estar firme contra sus acechanzas. Entonces Él está trabajando, Él quiere, Él nos tiene allí, ¿verdad? Nos tiene en cierta medida anotados porque quiere, ¿verdad?, de alguna manera vernos caer y vernos fracasar. Y vernos, ¿verdad?, que nosotros dejamos nuestra posición en Cristo. ¿Y cuál es nuestra posición en Cristo? Sentados en lugares celestiales. O sea, ya estamos en victoria y tenemos que retener eso, retenerlo firme. Estamos en victoria, estamos en triunfo, somos más que vencedores. Amén. Entonces tenemos que pararlo y resistir al enemigo. Santiago dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Nos ponemos la armadura y lo resistimos, paramos firme y le decimos, ¿verdad? No, diablo. No, diablo, tú no tienes parte en mi familia, sal fuera. Tú no tienes nada que ver con mis hijos, fuera de sus vidas. Amén. Esta enfermedad no es bendición de Dios, así que no la quiero, llévatela. Amén. Entonces tenemos que resistir al diablo y decirle a Dios, no, diablo, no seré pobre, miserable, mendigo. No, diablo, sal de mi vida, sal de la vida de mi esposo, sal de la economía. Porque el diablo viene a apretar y la yugular que aprieta el enemigo es el dinero. Ahí quiere apretar a los cristianos, ¿verdad? Para que de alguna manera hagan tonteras y busquen el dinero. Entonces tenemos que pararnos firmes, hermano. Firmes, ¿verdad? Y estar firmes y sólidos, fortalecidos en el Señor, vestidos con toda la armadura. Pero ahora, ¿cuál es esta armadura? Yo le dije que me iba a darme un tiempo. Aquí hay una armadura preciosa. Hay 6 armas de defensa. Una sirve de defensa, pero también de combate. Pero la mayoría, 5 son de defensa. Yo quiero hablar de ellas, pero sé que el tiempo, me queda poco tiempo. Solamente les voy a decir, en general, Dios ha provisto para nosotros
lo que necesitamos para que podamos enfrentar a un enemigo poderoso. ¿Cuántos sabían que el enemigo es poderoso? No diga usted, no, yo al diablo, ¿verdad? Le pego por arriba, le pego por abajo. No, el enemigo es poderoso. No tenemos lucha contra carne ni sangre, así que no es con fuerza física. No es con estrategia humana, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Satanás vino a tentar a Jesús. Y dice que lo tentó y muestran 3 cosas en las Escrituras, ¿verdad? Y me llama la atención que dice que lo dejó para siempre, por un poco de tiempo. Yo le pregunto, ¿dónde usted vuelve a encontrar en las Escrituras que vino Satanás otra vez a tentar a Jesús? Fuera de la tentación, ¿verdad? De que convirtiera las piedras en pan. ¿Ha visto usted alguna parte en las Escrituras donde Jesús fue tentado? ¿Ah? ¿En dónde? Ahí hay una, quizás más notoria, porque Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. En la cruz. Fue tentado de muchas maneras después, ¿verdad? Cuando venían los religiosos, ¿verdad?, a hacerle preguntas, a ver si lo pillaban. Cuando de alguna otra manera, ¿verdad?, cuando estaba allí en el Getsemaní, cuando lloraba, cuando decía, Padre, si es posible, pase de mí esta muerte, que me viene esta copa. Dice que sus sudor eran como gotas de sangre, enfrentándose, ¿verdad?, a un momento difícil, y los ángeles vinieron y lo consolaron. Aún en la cruz, como dice, Elí, Elí, lama sabactani. Yo creo que de lo profundo de su corazón dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, si con el árbol verde, dijo Jesús, refiriéndose a él, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué va a hacer con nosotros? Entonces, tenemos una lucha que dar. Usted dirá, no, pero yo no veo nada. La palabra dice que si quieres vivir piamente, padecerás persecución. Claro, si yo no vivo santamente, justamente, no voy a tener problema con nadie, ¿verdad? Soy amigo del mundo, amo al mundo, todos me aplauden, todos me quieren, todos me aman. Pero cuando usted se ponga firme, ¿verdad?, y viva como Dios quiere que usted viva, las cosas van a cambiar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y uno puede decir, Señor, qué bueno, pero tú lo venciste. No, pero Él quiere decir, ¿verdad?, así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Hermanos, no fuimos llamados para estar en derrota. Hemos sido llamados para vivir en victoria. No tenemos razones para vivir derrotados, pero sí tenemos muchas para vivir en victoria. La iglesia es una iglesia victoriosa. Los hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, a alguien de nuestro lado, ¿verdad?, que peleará por nosotros, con nosotros y en nosotros. Amén. Así que usted tiene que pararse en la autoridad que Dios le ha dado y en el nombre de Jesús reprender toda acechanza, toda maquinación, todo lo que venga del diablo, decirle, diablo, vándate. Hermano, tenemos del Señor, nos ha sido dado su palabra, nos ha sido dado su sangre, nos ha sido dado su nombre. Y en el nombre de Jesús hay autoridad, tenemos autoridad. Y el enemigo tiene que retroceder, el enemigo tiene que huir. Échalo, si hay alguna enfermedad, si estás lidiando con una enfermedad, en el nombre de Jesús tiene que irse. No le creas al enemigo, ¿verdad? No, que esto viene de Dios, que es bendición. No. Oye, yo me he encontrado con gente que dice, ¿cómo está tu hijo? No, mi hijo está mal, le ha ido mal, no puede estudiar, tengo problemas aquí. Bueno, es la prueba de Dios. ¿Saben? El gran problema del mundo es que el mundo todo se lo achaca a Dios, todo se lo endosa. ¿Le está yendo mal? No, es que Dios lo ha querido así.
Ese es un pensamiento equivocado. Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Si al que su propio Hijo no se lo reservó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pedid todo lo que quisieres, dijo Jesús. Pedid todo lo que quisieres y os serás hecho. Hasta ahora nada habéis pedido, dice. ¿Qué promesas tenemos, verdad? Hermano, tome fuerzas en el Señor, fortalezcase en el Señor. Créale a Dios. Párese firme, resista al diablo, de usted va a huir. Las enfermedades tienen que irse.